A ver, entonces. Espérate. A ver, sería clase 8, ¿no? Vamos a hacer lo que se denomina puntos de inflexión. Vamos a desarrollar esto a partir de lo que conocemos, ¿no? Conocemos lo siguiente. Si tenemos una función que depende de una variable, ¿cierto? Yo puedo obtener esta función igualada a 0 para que los valores que se obtienen de aquí sean los costes de la función. Luego ya hemos visto que puedo derivar una primera vez y tomar esa primera derivada e igualar a 0 para obtener los valores extremos de la función. Esto ya hemos aplicado. Para los puntos de inflexión, ¿no? Lo que habrá que hacer es aplicar las derivadas de orden superior. Es decir, derivar una segunda vez la función f' para obtener la segunda derivada de la función. Y esa segunda derivada, igualarla a 0. Al igualar a 0 esta segunda derivada, lo que se obtiene es justamente esto, ¿no? Los puntos de inflexión. ¿Qué son los puntos de inflexión? Ya vamos a demostrarlo, pero básicamente aquí lo que buscamos es el cambio de concavidad. Entonces, en los puntos de inflexión se da lo que se denomina, ¿no? Ocurre, podríamos decir, ¿no? Ocurre, en los puntos de inflexión ocurre cambios de concavidad en las curvas. Eso es básicamente lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, la función lineal, ¿no? La f de x igual a x más b. Tiene una f' de x igual a a. Como a no se puede igualar a 0, podría concluir que la función lineal no tiene extremos, ¿no? Si es que yo derivo la función a, si yo derivo la función a, ¿cierto? Voy a obtener 0. Es decir, ya no soporta una segunda derivada. Por lo tanto, puedo llegar a la conclusión de que no tiene extremos ni concavidad. Ya vamos a colocarles en una gráfica y vamos a ver que efectivamente es así. Pero aquí voy a ir analizando. Es básico analizar las polinomiales primero, para que luego poder analizar funciones más complejas. Estas son ideales para aprender, ¿no? F de x es ax al cuadrado más bx más c, donde la f' de x es 2ax, ¿cierto? Más b. Entonces, de aquí sí va a salir, ¿no? Valores extremos. Eso ya habíamos visto ayer. Entonces, sí me aguanta también una segunda derivada. La segunda derivada de esta sería 2a. Y el ser f' de x igual a 2a. Esta f segunda, perdón, de x, siendo 2a, tiene que ser derivada e igualada a 0. Por lo tanto, al igualar esto a 0, formo una contradicción, porque estoy diciendo que el valor de a existe.
Si el valor de A existe, al multiplicar por 2 existe, y aquí estoy diciendo que no existe. Por lo tanto, esto no puede ser. Y la conclusión sería que no tiene la f de x, ¿ya? No es que no tiene, sino no cambia, ¿no? Porque esto no mide la concavidad, sino el cambio de concavidad. Eso es lo que mide los puntos de inflexión. No cambia de concavidad. Eso es lo que está pasando. Ahora, la f de x igual a x al cubo más bx más c, más bx cuadrado más cx más d. Es una función cúbica. Primera derivada es 3ax al cuadrado más 2bx más c. Esto ya vimos ayer. Sabemos cómo son esas curvas, cómo se analizan y cuáles son sus extremos. Ahora necesitamos la segunda derivada. La segunda derivada sería 3ax. Esto de aquí, a ver, perdón, sería 6, 2 por 3, 6 sería, ¿no? 6ax más 2b. La derivada de x es 1 y la derivada de c es 0. Al igualar esto a 0, voy a determinar el valor de x, que sería, despejando de aquí, menos 2b sobre 6a. Y esto sería la mitad 3. La mitad 1 sería menos b sobre 3a. Y esa sería la x, ¿no? Entonces, para este ejemplo de x igual menos b sobre 3a, este sería lo que vamos a denominar un punto de inflexión. ¿Y qué es ese punto de inflexión, no? Ese es el punto donde la curva cambia de concavidad. Como se hace un poquito extenso explicar esto para una función general, ¿no? Voy a poner el ejemplo para una específica que estuvimos viendo ayer. Y luego vamos con las trigonométricas y las exponenciales y continuamos la explicación, pero es fundamental hacer esta primera para que ustedes vean cuáles serían, ¿no? Estos puntos. A ver. Pongamos este de aquí, ¿no? F de x igual. Ejemplo 1, ¿no? F de x igual a x al cubo. Menos 5x cuadrado. Menos 21x. Más 21. Habíamos visto que esta curva tiene 3 costes. Un x1 igual menos 3. Un x2 igual 1. Y un x3 igual 7. Entonces, voy a graficarle aquí para conjuntamente con el análisis ir viendo su comportamiento. A ver. Si estos eran los costes, menos 3, 1 y 7, habíamos establecido que esta gráfica tendría dos extremos, uno aquí y otro acá arriba, eso ya hicimos ayer. La gráfica tiene este comportamiento.
Habíamos establecido estos como máximo relativo y un mínimo relativo, ¿no? Estos los costes y lo que ahora necesitaríamos hacer es la segunda derivada de esto igualada a 0. La primera derivada sería, ¿no es cierto? Entonces x al cuadrado menos 10x menos 21. Ya igualamos a 0 y ya sacamos esto. La segunda derivada sería 6x menos 10. Y esta es la que hay que igualar a 0. De aquí obtendría este punto de aquí. Punto de inflexión. Sería 10 sextos. O lo que es lo mismo, 5 tercios. A ver. No es solamente obtener el punto, sino hacer el análisis, ¿no? X igual 5 tercios. Sería más o menos 1, ¿no? 1,66, ¿no? Ahora, ¿dónde estaría este punto? Este punto sería fácil de ubicarle, más o menos por aquí. Sin embargo, el punto no es único, ¿no? Es un par ordenado. ¿Qué sería f de 5 tercios? O f de 1,66. Tendría que sustituir, ¿no?, el valor de 5 tercios en cada valor de esta función. Vamos a ponerle aquí, no es complicado. ¿Cierto? Sería 1,66. Voy a poner 2 decimales, ¿no? Al cubo menos 5 por 1,66 al cuadrado menos 21 por 1,66 más 21. Menos 23. Este punto de aquí ha sido entonces 5 tercios menos 23. Y ha sido un punto de inflexión. A ver. Fíjense lo que voy a hacer a continuación. Voy a establecer las concavidades de las curvas. Es decir, una curva, necesariamente para poder ser curva debe tener una concavidad. Esta de aquí sería la concavidad de esta curva, que se cierra hacia abajo, ¿no? Es típica la concavidad hacia abajo de una curva que tiene un máximo. Acá, en cambio, ocurre lo contrario. Es típica la concavidad hacia arriba, ¿no?, de las curvas que tienen mínimo. Es decir, cuando tengo máximos, la concavidad es hacia abajo, salvo excepciones, ¿no? Podría ocurrir alguna excepción. Muy particular, muy eventual. Y esta de aquí, ¿no?, sería una concavidad hacia arriba, ¿no?, que coincide con un valor mínimo. Para yo poder averiguar esto y saber qué es lo que está pasando en este punto, necesitaría hacer un análisis adicional. Necesitaría coger la función original y sustituirle, ¿no?, un valor que sea anterior al punto de inflexión. Anterior al punto de inflexión. Y luego coger un valor. Ya no sería necesario, ¿no? Pero para completar el análisis yo podría decir, ¿y qué pasaría si luego tomo un valor que está después? No necesito hacer los dos. Pero obviamente para esta explicación sí que voy a hacer los dos para que se den cuenta la diferencia. ¿Y por qué no es necesario hacer los dos, sino solo uno? Antes de la curva está el punto 0. ¿No es cierto? Cuando x vale 0. Voy a tomar este x igual a 0.
Y voy a tomar la función, ¿no? A ver, bueno, tendría la derivada 0, la derivada 1 y la derivada segunda, ¿cierto? A ver, voy a tomar la derivada segunda. Y en lugar de x voy a sustituirle el 0. F segunda de 0. Eso sería igual a 6, ¿no? Por 0, menos 10. Igual. Al sustituir esto de aquí, obtengo el valor de menos 10. No me interesa el valor numérico, solamente me interesa el signo. ¿Por qué? Porque esto es lo que me da la concavidad de la curva. Como ahorita estoy explicando, yo veo que esta concavidad está hacia abajo y necesito interpretarla como un tipo de concavidad. Esta de aquí se denomina concavidad, ¿no es cierto? Negativa. Y la concavidad le puedo colocar, para que se vea la concavidad, le puedo colocar simplemente entre paréntesis así, ¿no? O le podría colocar, ¿no?, a la concavidad para no poner toda esta flecha, ¿no? Se suele poner también con este símbolo, así. O algunos pueden poner esto de aquí y el sí. No es necesario, pero... ¿Por qué les digo que esto de aquí es necesario, pero lo de acá ya no sería? Entonces, hagamos lo de acá para ver por qué ya no sería necesario. F segunda D, voy a poner un valor de aquí, ¿cierto? Como esto es 5 tercios, con un 2 sería suficiente, ¿no? Pero como consta en 7, voy a poner un 3. Con tal que esté después de 5 tercios ya funciona. 3 sería 6 por 3 menos 10, y eso me daría 18 menos 10, 8. Como digo, no me interesa el valor numérico, sino el signo de ese número. El signo de ese número no se pone, pero obviamente es más, ¿cierto? Entonces, si es que esta es negativa y pasamos por un punto de inflexión, evidentemente cambia la concavidad, porque eso hace el punto de inflexión y la concavidad es hacia arriba. Le podemos poner así, ¿no? O le podemos poner también este símbolo. Y con eso ya no necesitaríamos poner estas flechas, yo puse para explicarles. Pero es suficiente colocar esto de aquí, o esto de aquí, o simplemente el signo, menos más. Por lo tanto, este punto de aquí, ¿no?, le ratificamos como un punto de inflexión. ¿Qué ha ocurrido entonces en el punto de inflexión? En el punto de inflexión ha ocurrido que la segunda derivada hay que igualarla a 0. Porque justamente en ese punto, x igual a 1,66, existe este cambio de concavidad negativa para que después de este punto la concavidad sea positiva. Es por eso la necesidad de coger la segunda derivada e igualar a 0. Que este punto marca un punto de quiebre entre la concavidad negativa y la concavidad positiva o viceversa. Porque si estoy viniendo así, la concavidad es positiva, en este punto la concavidad es 0, eso quiere decir punto de inflexión, ¿no? Concavidad 0, es decir, aquí en este punto la concavidad no es ni positiva ni negativa. ¿Cuál sería la conclusión? Si la concavidad aquí no es ni positiva ni negativa, ¿cuál es el único número que no es ni positivo ni negativo? Es el 0. Por eso la segunda derivada es igual a 0, ¿no? Y se le denomina punto de inflexión. A partir de aquí, ¿no?, continúa con concavidad negativa hacia la izquierda. Listo. Eso sería. No sé si tienen alguna inquietud. Ya, entonces ahora voy a superponerle aquí las dos que había mencionado antes. La recta dice, no tiene extremos ni concavidad. ¿Cómo se comporta una recta? Voy a superponerle aquí con otro color para olvidarnos de la gráfica esta y ver solamente por la función lineal. Pongo en rojo, ¿no?
esta función lineal es evidente que no tiene extremos, porque entre más sube, más alto, y entre más baja, ¿no? El valor es menor. Por lo tanto, no tiene extremos ni a la derecha ni a la izquierda. Y además, una línea recta es la única que no tiene concavidad. Ya vimos arriba que la segunda derivada ni siquiera la puedo obtener, porque la derivada de A es 0. La f segunda igual a 0, ¿no es cierto? Antes de obtener el valor de x, ya me sale 0, quiere decir que no hay concavidad. Por lo tanto, en esta no puedo poner ni esta, ni concavidad positiva, ni concavidad negativa. Simplemente no existe concavidad. La función cuadrática es para curvas que tienen, por ejemplo, esta forma. Voy a ponerle aquí. O que también pueden tener esta forma, ¿no? O sea, que haya costes o no haya costes. Pero tiene que ser o bien así, o bien así. Si fuera así, la segunda derivada de la cuadrática es igual, ¿no es cierto? La segunda derivada es igual a 2a y eso no puedo igualar a 0. Como no puedo igualar a 0, quiere decir que no hay punto de cambio de concavidad. ¿Por qué? Porque la concavidad aquí va a ser siempre positiva, si es que es de esta forma, o siempre negativa, si es que es de esta forma. Por lo tanto, no va a poder aquí encontrarse un punto en el que esta concavidad cambie. Ni aquí, ni acá. En la cúbica, en cambio, se da un punto que ya hemos explicado, ¿no? En el que ese cambio de concavidad existe. Por lo tanto, en las polinomiales puedo preguntarme por concavidad a partir de la cúbica. ¿Qué pasa en las periódicas? En las periódicas, ayer habíamos dicho, ¿no? Supongamos f de x igual a seno de x, la primera derivada, coseno de x. Y ahora sería segunda derivada. Derivada del coseno de x sería menos seno de x. Y esto es lo que hay que igualar a c. Resolviendo esto de aquí, yo tendría que el cambio de signo, ¿cierto? Menos seno de x por menos sería seno de x. Igual, este signo le da lo mismo que cambio que quede igual. Por lo tanto, sería 0. Y x sería igual. Pasando este seno al otro lado, sería seno inverso de 0. Y el x se podría escribir como seno inverso de 0 igual a 0, pero también sería igual a pi. ¿Cierto? También sería igual a 2pi, etc. Estos deberían ser entonces puntos de inflexión. Ustedes van a decir, no, pero si esos eran costes. Ayer sacamos que esos eran costes. Hacemos el análisis para un periodo y automáticamente queda hecho el resto. Entonces x después 10, pongamos que aquí está pi, aquí estaría 2pi. Cero, ¿no? Habíamos quedado que en pi sobre 2 se daban los extremos. 3 medios de pi. Y la curva iba más o menos en este sentido. Algo así, que baja, que luego sube. Y bueno, continúa, pero acá es lo que me interesa, ¿no? Estos habían sido costes. Pero ahora, aquí me está diciendo que en los costes hay puntos de inflexión. Es decir, este valor de aquí es un punto de inflexión. Veamos. Esta curva de aquí tiene concavidad hacia abajo, ¿no? Concavidad negativa. Y esa curva de aquí tiene concavidad positiva hacia arriba.
la concavidad es 0 en el punto o en los puntos de aquí. Voy a ubicar el punto pi. Este punto de aquí como par ordenado sería pi, y seno de pi que sería 0. Si es que tuviera dudas, supongamos que yo no sé cómo es la curva, y yo tuviera dudas de qué pasa antes de este punto, lo único que necesitaría hacer, ¿no?, es sustituir un valor anterior. Por ejemplo, seno de pi sobre 2. ¿Cierto? Pero, perdón, aquí no, menos seno de pi sobre 2. ¿Por qué? Porque pi sobre 2 está anterior a x. Entonces, menos seno de pi sobre 2 va a ser igual a menos seno de pi sobre 2 es 1. Es decir, si yo no hubiera sabido que la curva es así, con este valor de aquí, y con este signo más que nada, negativo, yo hubiera sabido que la concavidad acá es hacia abajo. Y como ya sé que la concavidad es hacia abajo, la conclusión que sacaría es, ¿qué pasaría después? Lo que pasaría después es de que la concavidad es hacia arriba y es positiva, por haber hecho la anterior, y ya sé que esto es 0 y que esto es positivo. Con el solo hecho de sustituir un valor anterior en la segunda derivada. Si se quiere saber el par ordenado del punto de inflexión, lo único que hay que hacer es coger el punto y sustituirle en la primera función. Es decir, f de 0 me da este valor de aquí, es decir, seno de el valor, que sería pi, seno de pi es 0. Este valor de aquí es el par ordenado de la. Entonces, utilizo la segunda derivada para saber la concavidad anterior y utilizo la función original para saber cuál es el par ordenado del punto. Eso es clave, ¿no? Pues aquí sea conveniente hacer la tangente porque ustedes van a decir, bueno, el seno y el coseno ya no sería complicado, pero ¿y la tangente? La secante y cosecante hicimos ayer hasta puntos extremos, pero no hicimos la tangente. Voy a hacer, ¿no?, esto como explicación y esto lo voy a hacer como ejemplo. 2. Si la función fuera tangente de x, ¿cómo haría el análisis? Los análisis suelen ser así, ¿no? Es decir, cuando les dan funciones, ustedes de inmediato van a obtener lo siguiente, ¿no? F de 0, que sería tangente de 0, ¿cierto? La tangente de 0 es igual a 1. Eso les da el par ordenado 0, 1, ¿no? 0, 1 les da, a ver, tangente de 0, 0. De mal. Tangente de 0 es 0. El punto 0, 0, ¿no es cierto? Sería el coste con y, que a su vez ya me dio también el coste con x. No olviden que al sustituir f de 0, ¿no?, sale el coste con y. Pero como coincide con x, pues ya está en una sola acción. Otra posibilidad habría sido f de x igual a 0. Lo siguiente, la f', ¿no? La primera derivada de la función sería la derivada de la tangente, es decir, secante cuadrado de x. Hay que igualarse y resolver. Entonces, elevan a la 1/2 y tendrían secante de x igual 0. Como secante de x es igual a 0 y no se puede resolver, entonces coloquemos secante como 1 sobre el coseno de 0. Perdón, con el coseno de x igual a 0. Despejando de aquí pasan dividiendo el 0, que sería 1 sobre 0 igual al coseno de x. Y esto es un absurdo. Como esto es un absurdo, no hay cómo despejar la x. Y la conclusión es que no hay extremos.
Y luego tendrían la segunda derivada. ¿Qué hacen a partir de qué? De la primera. Esto. Y esta de aquí era secante cuadrado de x, por lo tanto sería la derivada de secante cuadrado. La derivada de secante cuadrado sería 2 secante de x por la derivada de dentro. La derivada de dentro sería secante de x, que sería derivada de secante de x por tangente. Esa es la derivada de esta de aquí. Derivadas de orden superior. Hicimos ejemplos en los que yo a propósito les di derivadas que se extendían bastante o que eran derivadas difíciles realmente. Pero la dificultad no va a ser tan grande hasta una segunda derivada, por más complicada que sea la función. Aquí, por ejemplo, ya estaría, esto sería 2 secante cuadrado de x por tangente de. Y esto es lo que hay que volver a hacer. Ayer les había dicho, ¿no? Basta que una de las dos sea 0 para que todo se haga 0. Y esa es una técnica para encontrar raíces de productos, ¿no? Tomo 2 secante cuadrado de x igual a 0 como una opción y tangente de x igual a 0 como una segunda opción. En la primera opción, elevo a la 1 medio, divido para 2, se va este, se va este, se va el cuadrado, y me queda secante de x igual a 0. Esto de aquí ya habíamos llegado a la conclusión de que no tiene solución. Esto no se puede resolver, no hay costes en secante. Y lo que me queda es la opción de tangente de x igual a 0. Pero voy a escribir tangente como seno de x sobre coseno de x igualado a 0. Por lo tanto, el seno de x es igual a coseno de x por 0, que sería 0. Y la solución de seno de x, ya la hemos hecho algunas veces, sería x igual a 0, pi, 2pi, etc. Entonces, esto es básicamente lo que hay que hacer con las funciones para poder saber de forma exacta cómo representarlas aquí. El primer coste que le salió aquí era con 0, ¿cierto? Y voy a analizar esto en el primer periodo, porque en este mismo punto de aquí está ocurriendo, ¿no?, lo que se denominan los puntos de inflexión. La función tangente de x, ¿no es cierto?, va a llegar a un valor de así. ¿Cierto? La función tangente de x va a llegar a un valor, el cual lo puedo determinar con límites, ¿no? Acuérdense que nosotros para poder hacer esto ya sabemos límites, porque ya sabemos derivar, es decir, el límite con x tendiendo a 0 no, porque ya sé que es de este punto. ¿Cuál sería el siguiente? El siguiente punto sería pi sobre 2. Pi sobre 2 de la tangente de x. Pi sobre 2 por la izquierda, ¿no? Es decir, antes de llegar a pi sobre 2. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es tangente de pi sobre 2 por la izquierda. Y la tangente de pi sobre 2 por la izquierda, ¿cierto? Es lo mismo que el seno de pi sobre 2 por la izquierda sobre el coseno de pi sobre 2 por la izquierda. El seno de pi sobre 2 por la izquierda, ¿no es cierto? El seno de pi sobre 2 es 1, un poquito antes del 1, 1 por la izquierda. Y el coseno de pi sobre 2 por la izquierda, ¿no?, es 0 por la derecha. Esto habíamos hecho en límites. 1 dividido para 0 por la derecha, cualquier valor dividido para 0 se hace infinito.
Por lo tanto, entre más quiero llegar yo a pi sobre 2, más tengo que irme hacia el infinito. Y la unión de este punto con este punto, ¿sí? Ahora, la curva ahí no se detiene, pero no le voy a analizar qué pasa acá. No le voy a analizar qué pasa antes, por el hecho de que esta función continúa, o se viene continua, ¿no? Como la función tangente es una función impar. Entonces, esto se reflejará exactamente, ¿no? En la parte de abajo, pero dada la vuelta, porque es impar. Es decir, va a reflejarse así, asintótico. Veamos entonces si ahora hacemos este ejercicio de las concavidades. Porque parece extraño que no habiendo extremo, sí tenga puntos de inflexión. Lo que pasa es que la concavidad y los puntos de inflexión no necesariamente están relacionados. Como en este caso, existe lo uno y no existe lo otro. Ya vimos que en las cuadráticas, por ejemplo, también pasa al revés, ¿no? Existen extremos, pero no existe cambio de concavidad. A ver, veamos cómo estaría la concavidad, o bien antes o bien después. Porque por saber después, también sería que ya sabría antes, ¿no es cierto? Sería muy simple, ¿no es cierto? Cojo la segunda derivada y le sustituyo el valor de un valor que esté pasando el 0 y que esté antes de pi sobre 2, puede ser pi sobre 4. Y le sustituyo en la función derivada. La función derivada es esta, o sea, esta. 2, a ver, 2 secante de pi sobre 2. Pi sobre 4. Al cuadrado, multiplicado por tangente de pi sobre 4. Si no saben que es igual a secante de pi sobre 4, no lo pueden obtener, nos bastaría ponerle 2 sobre, secante es coseno de pi sobre 4 al cuadrado, multiplicado por la tangente de pi sobre 4, que la tangente de pi sobre 4 es 1, ¿no? Pi sobre 4 sería coseno de 45 grados, y el coseno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Sería raíz de 2 sobre 2, sería 2 sobre 4, por la tangente de pi sobre 4, que sería 1. ¿Cierto? Estoy aquí haciendo extremos con extremos y medios con medios, me quedaría 8 sobre 2, que sería 4 por 1, sería 4. No me interesa el número, me interesa el signo. El signo es positivo. Es decir, después de este punto de concavidad 0, viene una concavidad positiva. Eso quiere decir que antes de este punto habrá una concavidad hacia abajo negativa. Y ya está hecho el análisis. Si es que no hubiera hecho este límite y solo hubiera tenido el punto, yo ya hubiera sabido que la concavidad de esta tiene que ser hacia arriba y ya hubiera podido hacer esta curva, así no hubiera sabido el límite. Y como esta de aquí, la tangente es impar, ya sé que se refleja acá idénticamente. Y allí estaría hecho el análisis de la tangente, de la función tangente, f de x igual tangente de x. Y finalmente, lo que nos quedaría preguntarnos es, ¿y la función
exponencial, porque ayer ya vimos que cuando se hace la exponencial es ya como haber hecho la logarítmica. La exponencial siendo más fácil, sería mejor hacerla, ¿no es cierto? Además que la primera derivada es la misma y la segunda derivada también. Entonces, con este análisis es suficiente porque cuando yo quiero igualar a cero esto no es posible. Como esto no es posible, ¿no es cierto? No hay valores para x que cumpla esto es un absurdo. Por lo tanto, la conclusión es que no hay puntos de inflexión, ¿no?, en la función exponencial. Y la función exponencial, ¿no?, sería, constando aquí, una función que se comporta de esta manera. Lo único que necesitaría es, en la segunda derivada, sustituir un valor. Cualquiera, ¿no? F segunda D. Como es cualquiera, es 0. Voy a suponer que 0 sería E a la 0. Y E a la 0 es 1. No me importa el número, sino el signo. Es positivo. Por lo tanto, esta curva, al no tener cambio de concavidad, siempre va a ser cóncava hacia arriba, positivo. ¿Para qué ha servido entonces la segunda derivada? Para hacer análisis de concavidades de las curvas. Y específicamente el punto de inflexión me da en dónde ocurre ese cambio. En este caso no ocurre, siempre es positivo. Eso sería, chicos. Veamos de practicar esto, ¿no? En la primera, les voy a pedir que hallen la concavidad, ¿no? A ver, ya no sería la concavidad solamente, ya sería todo el análisis, ¿no? Analizar. Con primera y segunda derivada. Primera y segunda derivadas sería, ¿no? Las funciones. A ver, les voy a volver a poner una para que, como ya le tienen hecha, f de x al cubo. A ver, espérense, les voy a sacar una más precisa porque en la de ayer están con un problema de que solamente hay un coste, ¿no? Les voy a ver una mejor. A ver, la f de x igual a x al cubo menos 5x al cuadrado menos 4x más 20. Ya, con esa creo que les va a ir mejor. Está más analizable, digamos. Ya. La segunda, vamos a hacer f de x igual. Con las secantes y cosecantes no va a pasar mucho porque como son unas u's hacia arriba o unas u's hacia abajo,
no hay cambios de concavidades, entonces esos no serían muy recomendables. Hagamos la cotangente, ya hicimos la tangente. Veamos cómo les va con la cotangente de X. Las exponenciales todas son así, incluso así cambia la base, y las logarítmicas son simplemente estas dadas la vuelta, ¿no es cierto? Estas cuando son así. También es una sola concavidad hacia abajo, por lo tanto, tampoco van a ser muy útiles. Pongamos una algebraica, ¿no? Pongamos una función algebraica. Esté un poquito interesante, ¿no? Supongamos la... A ver, supongamos la... a ver, voy a ponerles raíz de x al cuadrado. Más 2, supongamos. Ya. A ver, hagamos hasta ahí. Porque como hay que analizar, hay que hacer bastantito de cada una. Les dejaré solamente 3. Para conversar al respecto y ver si es que se está comprendiendo esto, porque luego ya el viernes deberemos tener clase, vamos a tener clase normal para hacer ya las aplicaciones de esto, ¿no? Cómo se comportan los modelos matemáticos cuando hay que hacer primera y segunda derivada. Y con eso ya irnos acercando a la finalización del resultado y ya para fijar, ahora me acuerdo, el día viernes tenemos que fijar ya la entrega de todo y la prueba, ¿no? También fijamos ya la fecha. Que ya prácticamente después después de esta semana ya solo nos quedan creo que 2 más. Listo, chicos. Entonces, eso sería. No sé si tienen algún inquieto. Profe, y el Sí. viernes también, o sea,